Muy bien, mis hermanos, pues entramos en materia esta mañana. Estamos tratando acerca de la profecía. Y ha sido verdaderamente un deleite entrar a esas rutas del futuro y poder ver anticipadamente las cosas que han de suceder. Así que esta mañana entramos, mis hermanos, a esta reflexión sobre cuestiones de profecía, sin olvidar lo que ya hemos establecido, que la profecía es estrictamente historia, solo que contada con anticipación, independientemente de su contenido. Desde luego, mis hermanos, que estamos hablando de profecía bíblica. Y la profecía bíblica tiene una singularidad que exige absoluta precisión, porque es producto de un ser moral omnisciente que conoce absolutamente todas las cosas. Aquel que dice: yo anuncio las cosas que son desde el principio. Y yo siempre he dicho que con gran precisión, porque me emociona recordar que Cristo fue elegido en la eternidad y nosotros fuimos elegidos con Él, lo que significa que nuestra salvación no es reciente. O sea, mi salvación no es de los años 62 para acá. Mi salvación tiene arraigo eterno, porque me la dieron justamente cuando eligieron a Cristo. Y puedo decirlo de esa manera, siempre lo digo. Pudieron tomar el libro de la vida y anotar mi nombre y decir: Natividad Ramos Ramos, para salvación eterna, para vida eterna. Y eso pudo haber sido allá en esa eternidad no medible en términos de tiempo, no medible, pero que sin embargo ahí estaba registrada para mí. Y esa salvación que había Dios determinado, resulta que me la dieron a mí el año del 62, con precisión. Llegó a mis manos, a mi alma, y llegó a mi nombre. No se la entregaron al vecino ni a otra gente. ¿Por qué? Porque las cosas que vienen de Dios, dije, son con absoluta precisión. ¿Por qué razón? Porque la profecía es producto, por así decirlo, de un ser moral omnisciente. Y en este caso vamos a avanzar. Y será el capítulo 9 de Daniel nuestro punto de partida. Por cierto, voy a hacer una aclaración. Es un bloque. El proceso de cómo se desarrolla el capítulo 9 de Daniel. Porque es nuestro punto de partida, mis hermanos. Y el capítulo 9 de Daniel, que es profético, resulta de dos cosas. Una, que fue producto de la investigación, de una investigación que hace Daniel, y que entra o nace en los escritos del profeta Jeremías, como lo dice Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Daniel capítulo 1? Dice que en los años, capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló el profeta Jeremías, que había de concluir la desolación de Jerusalén
en 70 años. Qué interesante. Había de concluir en 70 años. Y yo diría, Daniel, empecé a hacer números. Y encontré que el tiempo se había vencido, que estábamos allí, que habíamos estado 70 años cautivos. ¿Qué leyó el profeta, qué leyó Daniel en el libro de Jeremías? Eso precisamente en el capítulo 25, versículo 12, que estarían estrictamente 70 años y regresarían a su casa. Ahora, lo que leyó de Jeremías, yo quiero hacer una precisión en este caso. Dios no nos va a revelar lo que ya está escrito en su palabra. O sea, para que medio mundo no esté esperando revelación y revelación y revelación y visión de Dios y visión de Dios. Jesús le dijo a los judíos: escudriñen las escrituras y ellas son las que dan razón de mí. Entonces, Daniel fue a la palabra escrita, a la profecía, y encontró que ya estaban cumplidos los 70 años de estar en Babilonia, de estar cautivos. Pero aquí es donde yo quiero señalar una cuestión. Sobre este descubrimiento, o sobre esto que Daniel ha investigado y que dice ya son los 70 años, Daniel se postra para hablar con Dios sobre este asunto. Y él le va a plantear dos asuntos: la ciudad, el pueblo, y la santa ciudad, que eran dos cosas que eran una verdadera realidad. Y precisamente Daniel se apoya en esta realidad de que los 70 años ya se habían vencido y sustentó su ruego en esto que era una verdad. Y yo digo que nuestras oraciones tienen que estar sustentadas siempre en la realidad. Es decir, usted va a pedirle a Dios. Usted va a decirle: Señor, quiero que me ayudes. Pero usted tiene que hablar sobre realidades con Dios, no sobre suposiciones y casos ficticios. Descubra usted la realidad que está viviendo y esa preséntesela precisamente al Señor. Cuando está sucediendo esto, por cierto, el imperio babilónico ya ha caído y en su lugar se había levantado el imperio medo-persa, que estuvo representado por el oso del capítulo 7. ¿Se acuerda? Del capítulo 7, las 4 bestias, el león babilonio, el oso medo-persa, el leopardo griego y la bestia espantosa de Roma. 4 imperios tendrían que venir a la tierra para cuando viniera el reino de Dios en la tierra. Eso es específico. Usted me va a decir: pero el imperio romano ya no existe. ¿Quién le platicó eso? El imperio romano está vigente el día de hoy. No con el nombre de imperio romano, pero son todos los dominios del imperio romano. Así que tuvo respuesta por medio del ángel. En el capítulo 9, versículo 21 al 23. Capítulo 9, versículo 21 al 23. Del capítulo 9 dice lo siguiente. Versículo 21 al 23. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Y a mí me llama mucho la atención que lo mencione al ángel como un varón.
cuando dijo Jesús que los hombres de aquel tiempo, los creyentes de aquel tiempo, que entremos a esa dimensión que se espera, seremos como los ángeles, ni varón ni hembra. Sin embargo, no deja de presentarse a los ángeles en términos de varones. Nunca usted encuentra un ángel en término femenino. Incluso interesantemente, hasta en un documento de inteligencia decían que Satán es hembra. ¿Por qué razón? Pues porque Dios se presenta al hombre en términos de varón. Y el diablo no puede caminar por los caminos de Dios. Así que no le queda otra más que manejarse en los términos femeninos. Por eso todo el culto de las diosas. Digo, piense esto que le estoy diciendo. Y entonces el ángel Gabriel, ese varón, se presenta con Daniel y le dice: vine a aclararte, a enseñarte la palabra y la visión para que la entiendas. Oiga, espéreme, pero ¿cuál enseñarte? ¿Cuál palabra y cuál visión? Pues la que había tenido Jeremías, porque Daniel está orando sobre lo que dijo Jeremías, sobre la visión que tuvo Jeremías, para que usted no esté pensando en la visión del capítulo 7 ni en la del 2. No. Está sustentando y diciendo: yo estaba pidiendo que la profecía de Jeremías estaba ya cumplida. De tal manera que cuando dice vine a enseñarte, vine a revelarte, vine a aclararte la palabra, la visión, pues la visión de Jeremías. De eso estaba hablando Daniel, no estaba hablando de otra cosa. Gabriel, mis hermanos, es específico. 70, espéreme tantito, nomás que aquí hay un detalle interesante. Es decir, Daniel no estuvo orando en los términos de semanas. Daniel estaba orando en términos de años. Daniel estaba hablando de años. Ya son los 70 años. El ángel viene y específicamente le dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel estaba orando sobre el pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén. Y la respuesta fue precisamente en los términos tu pueblo y tu santa ciudad. Que según la concordancia de Strong, en el hebreo significaría 70 semanas están separadas para el pueblo y la ciudad de Jerusalén por decreto de Dios. Interesante. Y entonces viene el desglose. El ángel le acaba de decir: cambiemos años por semanas, años. Y le hace un desglose. Mira lo que va a pasar con tu pueblo. Y mira lo que va a pasar con tu santa ciudad. Se va a terminar con la prevaricación, que ya habíamos aclarado que tiene varias connotaciones. En algunos casos le dan connotación hasta religiosa, cuestión de fe. Pero por otro lado hay una connotación que tiene que ver con una cuestión judicial. Es decir, la injusticia que se comete en los medios jerárquicos legales, donde a la gente se le niega su derecho. Y yo decía, terminar la prevaricación, ¿a quién le está diciendo? ¿Que en Israel va a terminar la prevaricación? Yo no estoy diciendo que no hubiera ese prevaricato en el pueblo de Israel, o que no lo haya. Pero yo estoy diciendo que cuando está hablando de terminar con la prevaricación,
es la injusticia. No olvide aquí una cosa, no la olvide. Todo este tiempo hasta el final de la gran tribulación corresponde al tiempo de los gentiles. ¿Por qué cree usted que se lo mencioné al principio de la enseñanza? Para que usted diga, todo este tiempo es el tiempo de los gentiles, cuando los gentiles dominan sobre el pueblo de Israel. Y por medio de decisiones injustas han mantenido el dominio sobre este pueblo. Entonces se terminó el prevaricato contra Israel, no en Israel. Dice la Escritura. Y 2, poner fin al pecado. Y de inmediato se dice del pecado del mundo. No quedamos en que el ángel dijo, esto tiene que ver solo con el pueblo de Israel. Pues ¿para qué se lo quiere usted aplicar al mundo gentil? Sin embargo, tiene esa doble idea, terminar con el pecado en el mundo. Sí, es cierto, cuando establezca su reino, entonces el pecado va a dejar de manifestarse en la tierra. Habrá justicia, habrá paz, habrá santidad, habrá salud. Eso es cierto. Sin embargo, estamos hablando de, el ángel diría, no se me desvíen. Yo estoy hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a la tierra, Israel lo ha de recibir. Y entonces la vida moral de Israel será cambiada. Incluso dice en Ezequiel que serán llenos del Espíritu Santo, que Dios les dará un nuevo corazón. Entonces es muy apropiado decir poner fin al pecado en Israel, porque el ángel no dijo que eso lo aplicáramos al mundo gentil, porque el mundo gentil se va a terminar mucho de eso en la segunda venida de Cristo, cuando Él establezca su reino. Acuérdese de eso. Dice, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Por supuesto, traer la justicia en su reino sobre la tierra entera, porque entonces los pueblos conocerán lo que es la verdadera justicia. Y luego dice, en estas 70 semanas va a suceder otra cosa. Se va a sellar la visión y la profecía, porque habrá de sellarse, habrá de terminarse. Aquí concluye. Ahí se cierra toda la cuestión de la profecía. 1 Corintios 13, 8 al 10, si usted lo quiere anotar para que lo revise. Es interesante. Pero también dice al final de estas 6 cosas que van a suceder en esos 70 semanas, 70 semanas, años, que habrán al final de todo de ungir al Santo de los Santos, que es su segunda venida. El pueblo lo recibe, Jerusalén lo recibe. Por eso siempre he dicho, no me voy con ese término de que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Jerusalén no lo recibió, no recibió el rey. Bueno, y la multitud, esas eran gentes que habían venido de todas partes del mundo, pero no era la gente de Jerusalén. Y Jerusalén es la que tiene que recibir al rey. Y el rey tiene que estar en Jerusalén. Y tiene que ser de la casa de David. Entonces, en su segunda venida, ve hasta dónde nos fuimos. Esas 70 semanas dijo, va a pasar todo esto. Y al final de todo, se va a ungir al Santo de los Santos, que nadie puede decir que no se refiere a Cristo Jesús y al establecimiento de su reino. Ahora, lo que va a pasar en esos 490 años, porque 70 semanas de 7, o sea, cada semana representa 7 años. ¿Qué va a pasar en estas 70 semanas, 7? Que si usted lo multiplica, el ángel está diciendo, mira Daniel, todo esto va a pasar en 490 años. Y entonces, de inmediato usted piensa, pero ¿cómo, hermano? Pues si ya tenemos más de 2000 años.
Ya se rebasaron esos 490 años. Sí, nada más que piense lo siguiente. Número uno, esa profecía empieza a contar a partir del decreto que dará Artajerjes por ahí en el año 445 de nuestra era, hasta el momento en que el Mesías reine. Pasarán 490 años, sí. Nada más que no olvide que esto tiene que ver solo con Israel. Y usted me va a decir, pues aún contando a Israel, ya van mucho más de 490 años. No se le olvide una cosa. El año judío estamos hablando de 360 días. No como el sistema romano, que tenemos 365 más un cachito adicional. Entonces, estamos hablando de que el ángel le está diciendo que pasarán 490 años y desde ahí se acabará la prevaricación hasta que se unja el Santo de los Santos. Ese es un bosquejo. No voy a entrar en él ahorita. Y entonces resulta que el ángel, nos encontramos su declaración y le dice, le desglosa lo que le acaba de decir. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y entonces le habla de las 6 cosas que van a suceder. Pero luego en el versículo 24 le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel diría, bueno, es que yo estoy hablando con Dios sobre mi pueblo y mi santa ciudad. Yo no estoy hablando de los gentiles. Para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad. ¿Y para qué? Para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces ahí tenemos un bloque primero. ¿Cómo es que nace el capítulo 9? El capítulo 9 nace por la investigación que hizo Daniel en el profeta Jeremías y por la oración y la petición que presentó al Señor. Entonces, ahí tenemos el antecedente del capítulo 9. Es decir, así nació el capítulo 9. Pero ahora viene una especie de segunda sección, en el versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, es decir, a partir de que un rey o se dé el decreto para que se reconstruya la ciudad, van a empezar a contar los tiempos para Israel, no para el mundo gentil. Hasta el Mesías príncipe, mire qué detalle tan interesante, lo menciona como el Mesías príncipe, habrá y le desglosa las 70 semanas. Y le dice, mira, están divididas entre 7, 62 y luego 1. Usted puede anotarlo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Dije yo que entonces, a partir de que le desglosa esas 70 semanas, que son 483 años, estamos diciendo categóricamente, mira, a partir de que se dé el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe pasarán 483 años. 483 años que cuentan a partir de el momento en que se da la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén. Y dice el Mesías príncipe en el verso 25. Después de las 62 semanas,
porque estamos entrando a un punto muy importante. Dice bien. Permítame, por favor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿A cuál Mesías? Pues al Mesías príncipe, el del verso 25. Con toda claridad dice, le van a quitar la vida. No dice que se murió, sino que le van a quitar la vida. Con toda claridad está hablando de una ejecución. Le quitarán la vida al Mesías. Pero aquí es donde yo quiero hacer una aclaración, que es la siguiente. Le quitarán la vida al Mesías, y no por sí, que significaría que no por culpas suyas, porque Cristo Jesús llevó nuestros pecados, pero Él era sin pecado. Entonces es correcto cuando dice, mas no por sí. Y entonces viene una cuestión muy, muy preciosa. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario. Mire, aquí yo quiero hacer este último bloque para poder entrar a la última semana profética. Tenemos 7, 62, son 69, pero queda pendiente la última semana que llama tanto la atención. Porque esa última semana, en realidad, esa última semana representa la época de la gran tribulación y del tiempo de angustia que dice Daniel 12 que vendrá sobre el tiempo de angustia cual nunca fue sobre la tierra. Ellos, los judíos, han pagado un precio muy alto, pero no más alto que el del Hijo de Dios, por supuesto. Se le quitará la vida al Mesías, pero yo quiero que usted observe un detalle. ¿Qué dice? Después de las 62 semanas. ¿Cuándo va a suceder eso? Que le quiten la vida al Mesías. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No dice durante la semana 69, porque son 7 más 62. En la semana 69 o la semana 62, no dice que durante ese tiempo le quitarán la vida al Mesías. No, es muy específico. Dice categóricamente, después de las 62 semanas. Es decir, se ha cerrado el tiempo, se terminó la semana 62, y después de que se haya terminado la semana 62, que viene siendo 69, se le va a quitar la vida al Mesías. Clarísimo, profecía. Pero luego aclara una cuestión, porque el asunto es la ciudad y el pueblo. Y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y al santuario. El pueblo de un príncipe. No dice que el príncipe. Y es muy interesante aquí la precisión que incluso le encontramos en el escritor Josefo, que era una especie de guerrero que terminó como reportero de guerra, que estuvo durante la destrucción de Jerusalén, que incluso se menciona que él subió al muro para arengar al pueblo a que mejor se entregara, y alguien lo bajó de una pedrada. Y mire usted qué interesante, no dice que el príncipe habrá de destruir la ciudad y el santuario,
dice que el pueblo de un príncipe. Y la idea es esta. Cuando el Señor Jesús profetizó sobre la destrucción de Jerusalén, que les dijo a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se da un sitio cuando Jerusalén fue destruida y resulta que los judíos, los romanos, tenían consideración con ellos por parte del general Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano y que era el que comandaba ese ejército que fue a Jerusalén por segunda vez y que destruyó la ciudad y el santuario. Pero las órdenes, según la historia, las órdenes de Tito eran que no se destruyera el templo. Pero resulta que un día, porque los romanos los sábados no entraban en combate con ellos, para darles oportunidad que tuvieran su culto a Dios el día de sábado. Interesante. O sea, había una benevolencia ahí. Pero los judíos, un día, logrando que los romanos estaban también en Asueto, brincaron en los muros e hicieron una gran matanza de soldados romanos. Y entonces, el pueblo, no Tito, el pueblo destruyó los muros, entró a Jerusalén. Y a pesar de que Tito había dado la orden que conservaran el templo, que no lo tocaran, sí, yo digo es que él era el hijo del emperador Vespasiano y su palabra tenía un valor. Nada más que había otra palabra, si esta era del hijo del emperador Vespasiano, la otra palabra era la del Hijo de Dios, que dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. A grado tal que por encima de las órdenes de Tito, el pueblo, los soldados romanos, destruyeron el templo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. ¿Va bien usted conmigo? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso se cumplió completa y totalmente. Ahora yo le voy a decir esto. Es muy interesante cuando entramos aquí acerca de la destrucción sobre la ciudad de Jerusalén. Hay dos pasajes que parecen ser los mismos. Dos declaraciones que tienen mucha semejanza, pero que son distintos en tiempo. Uno de ellos está en Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 17. Note usted lo que dice respecto a esto de Jerusalén. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Es decir, hay prisa. Cuando vean ustedes la abominación que estará sobre el lugar santo. Y el otro pasaje está en Lucas capítulo 21. Lucas 21. Usted tiene por ahí la escritura. Mire. Y el otro pasaje es, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Bueno, son dos pasajes distintos. En el primero, cuando habla de Mateo, es un pasaje que se refiere
a lo que habrá de suceder durante la gran tribulación. En el tiempo del anticristo, que habrá de profanar el santuario. Pero eso no se le puede aplicar a Tito, porque Tito no profanó el santuario. Por eso dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, su destrucción ha llegado. ¿Qué sucedió? Que en el año 66, el general Vespasiano, no era emperador todavía, el general Vespasiano vino y sitió Jerusalén. Y Jesús dijo, cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos, su tiempo está cercano. Y entonces resulta que en ese momento muere el emperador romano, y mandan llamar a Vespasiano para que ocupe el imperio, el trono. Y por supuesto deja el sitio, levantó el sitio sobre Jerusalén. Pues cómo no, pues si iba a sentarse en el trono del imperio. Entonces ya tenemos el primer sitio en el Evangelio de Lucas. Pero luego, el año 70, 4 años después, el general Vespasiano envía a Tito, su hijo, que era comandante de los ejércitos del Imperio Romano. Entonces, el pueblo de un príncipe, el príncipe aquí es Tito, el pueblo es el pueblo romano, que se sintió sumamente agraviado, traicionado por la conducta del pueblo judío, lo que había hecho de atacar a los romanos y hacer matanza, cuando que ellos les concedían esa oportunidad de que adoraran a su Dios en sábado. ¿Sí? Entonces, es Tito, el año 70, viene el segundo cercamiento de ejércitos, y entonces se cumple el plural cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Sí? Fue el de la del año 66 y ahora la del año 70. Entonces es Tito. Y Tito no tiene nada que ver con la profanación del santuario. Profanar el santuario, eso tiene que ver con la época del anticristo. Por lo tanto, Mateo 24, 15, es época de la gran tribulación. Por eso yo he dicho, Mateo 24 y Mateo 25 no corresponden a la iglesia. Cuando hay ese criterio de que es que la iglesia pasaremos por la gran tribulación, pues a ver cómo le hace para explicar Mateo 24 y 25 y justificar que la iglesia estará aquí. Y le voy a decir algo. Yo siempre he sostenido la iglesia no estará aquí. Mire, le voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo escribe en su carta a los tesalonicenses y dice a los hermanos, hablando de la venida de Cristo por la iglesia, dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hay 3 cosas: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda, hay esas 2 cosas, y la segunda venida de Cristo a la tierra. Cada una de ellas tiene sus propias señales. La segunda venida de Cristo, Pablo dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Manifestación de la apostasía. Bueno, creo que eso ya lo estamos viviendo en la iglesia cristiana. Apostasía, deserción de la fe, porque hoy la iglesia cristiana vive la fe de opinión. Ya no se basa en qué dice la Escritura,
sino ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que es así y así y así. Yo opino, espéreme tantito. Nosotros no vivimos de la fe de opinión, sino ¿qué dice la Escritura? Ese es un fenómeno social eclesiástico de nuestro tiempo y nadie me va a poder decir que no es cierto. Vivimos la fe de opinión. Cuando queremos decir, vivimos la fe establecida en la palabra. Ese es número uno. Número dos, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Qué es manifestación? Es hacerse público, es hacerse notorio, es darse a conocer. De tal manera que cuando surja un hombre, porque no lo tenemos todavía, un hombre con una característica de liderazgo que resuelva conflictos sociales y políticos que tienen muchos años. Y cuando ese hombre llegue, que es un gran negociador, un hombre muy astuto, y empiece a resolver esos problemas que nadie ha podido resolver, entonces estaremos ante la figura de un hombre con la característica del anticristo. Que por cierto, no me quito las ganas de decir también lo siguiente. ¿Por qué si el diablo tiene tantas ganas de reinar en la tierra, por qué no vino él? ¿No le parece lo propio? Bueno, no viene él, ¿por qué no puede encarnarse? Alabado sea Dios. Y entonces tiene que mandar ¿cómo le llamaríamos? Un representante. Y manda a lo que será el anticristo para que reine en lugar de él, en su representación. Pero como él no puede hacerse hombre, no tiene ese poder, entonces no le queda más que mandar a otro que lo represente. Mientras que Dios ha querido reinar entre los hombres, y el Verbo sí se hizo carne y habitó entre nosotros. Consecuentemente, el que va a reinar en la tierra es Dios hecho hombre. Alabado sea Dios. Me da mucho gusto a mí eso. Pero ese hombre que tenga ese perfil, no lo tenemos todavía en la tierra. Podrá haber manifestaciones incipientes y constantemente en la iglesia evangélica se dice, aquel tiene todo el parecido al anticristo porque este y este y este. No, mire, cuando entre la época del anticristo, será un dominio y será un hombre sumamente astuto, sumamente astuto. Así que tenemos la apostasía como señal de la venida de Cristo por la iglesia, no la venida de Cristo al mundo, por la iglesia. Y entonces falta la manifestación del hombre de pecado. Cuando suceda eso, Cristo levanta la iglesia. Y cuando Cristo levante la iglesia, empieza a correr la última semana profética. ¿Qué le parece? Ahora, fíjese bien. Jesús dijo lo siguiente. Dijo que el Espíritu Santo estaría con la iglesia y en la iglesia, aquí en el mundo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, porque esto lo hemos mencionado muchas veces, pero tenemos que hacerlo. ¿Diría usted, por ejemplo, que el anticristo pudo establecerse o podía establecerse en los días en que el Señor Jesucristo andaba en la tierra? Era Dios hecho hombre. Por supuesto que era imposible que se estableciera el gobierno del anticristo estando el Señor Jesús en la tierra. Y el mismo Señor estableció un principio. Si quieres saquear la casa del valiente, pues necesitas atar al valiente. Que se puede aplicar en el sentido, pues necesitas tener dominio sobre Cristo en la tierra para que puedas establecer tu reino. ¿Usted cree que el diablo no le gustaría haberse establecido?
Pues por eso le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Quiero el dominio, el señorío y el reino en la tierra. Pero no se puede establecer estando presente Cristo. Va conmigo. Pero el Señor Jesús se fue. En su lugar se quedó el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, es una persona divina, por lo tanto es Dios, podrá establecerse el gobierno del anticristo estando el Espíritu Santo en la tierra. Usted me va a tener que decir, imposible, imposible, estando el Espíritu Santo en la tierra, estando en la iglesia, es imposible que el anticristo se pueda establecer o establecer su reino. Imposible. Pero entonces, si la iglesia estará aquí durante la gran tribulación y el anticristo estará reinando, oiga, discúlpeme, pues ¿para dónde se fue el Espíritu Santo? ¿Dejó a la iglesia sola? ¿Aquí? ¿La dejó sola? Pues Jesús dijo que estaría con nosotros y en nosotros. Él estaría aquí. Y estando el Espíritu Santo en la iglesia, el anticristo no puede establecerse. Bien claro lo dijo Pablo, muy claro. Hasta que se ha quitado el que estorba. Y en este caso estorba la iglesia y estorba el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, cuando Cristo levante a la iglesia, el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, va y se le entrega al Señor. Entonces corre tiempo, empieza a correr el tiempo de la última semana profética. De tal manera entonces que usted ya tiene una idea. Tenemos las 7, luego 62 semanas, y al final de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, muere, pero luego agrega el pasaje que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, cosa que hizo el ejército romano, a pesar de que Tito había dado instrucciones diferentes de no destruir el templo. Pero Jesús había dicho, sí, lo van a destruir. Y la palabra del Hijo de Dios pesa más que la del hijo del emperador. Y la palabra se cumplió formalmente. De tal manera que estamos entonces leyendo en el libro de Daniel, donde dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero eso tiene que ver con el año 70, no con la época del anticristo, no con la época de la gran tribulación. En cambio, el versículo 27, allí sí ya entraremos a la época de la gran tribulación. Porque hemos dicho, la semana 70 tiene que ver con la gran tribulación. La semana 70 integra Apocalipsis, Mateo 24 y 25, para que usted lo pueda anotar. Y en otra semana, y aquí sí ya vamos a la época del anticristo, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y ahí sí ya estamos entrando precisamente a una manifestación blasfema del anticristo que profanará el santuario. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Y el capítulo 12
dice Daniel, en aquel tiempo, estamos estableciendo por lo pronto tiempos, se levantará Miguel, que yo sostengo, no hay arcángeles. Incluso cuando Cristo venga, dice con voz de arcángel. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Esta es la semana de la gran tribulación, que yo quiero hacer una aclaración, breve aclaración. Yo he dicho que los juicios sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación son juicios sobre el mundo gentil. Y usted me va a decir, pero lo que sufre Israel, bueno, se lo contesto de esa manera. Lo que sufre Israel es una venganza de Satán que se lanzará sobre ese pueblo para destruirlo, y que está consagrado en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando dice que el dragón, al ver que no pudo devorar al hijo, entonces se lanzó contra la mujer que había dado a luz al hijo. De tal manera que entonces, por un lado, los juicios sobre los gentiles, y por otro lado, el revanchismo y la venganza de Satán. Ahí nos vamos a quedar esta vez. Vamos a orar. Padre eterno, permite que estas cosas que he estado planteando ayuden a tus hijos a no tener temor, a estar tranquilos, a decir, el pueblo, la iglesia está asegurada. Por nosotros habrán de venir, rescatarnos. Permite, Señor, que mis hermanos empiezan a tener paz, seguridad, porque en ti estamos guardados. Permite, Señor, también que los que han oído y no conocen la palabra se interesen por ella y sean salvos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga.